Saludos familia orante, soy Fray Jorge Betancourt, religioso de la Orden del Carmen, aquí con ustedes en un nuevo programa de Nací para Orar. Estamos ya muy cerca de la Ascensión del Señor. La Ascensión del Señor, existe una tradición antigua que por razones pastorales se celebraba el jueves. Este próximo jueves sería. Entonces fue trasladada al domingo para que toda la iglesia celebrara la gran solemnidad dentro del precepto dominical. Participar de la ascensión del Señor es una experiencia de fe de la iglesia. Toda la iglesia celebra con gran alegría que Él asciende. Hace un domingo atrás escuchábamos que Él se estaba como despidiendo. Luego vemos que Él hace una promesa: derramará el Espíritu Santo. A los 40 días, dice el texto bíblico, los evangelios, que a los 40 días Él se revela nuevamente a los discípulos y dice que vayan a Galilea, que allí lo encontrarán. Y allí lo vieron levantarse y desaparecer entre las nubes. La iglesia experimenta esa ascensión del Señor y se abre también a ascender con Él. Cuando yo te digo se abre a ascender con Él, es que la iglesia tiene derecho a experimentar con Cristo. Donde está nuestra cabeza, algún día estarán todos los miembros de su cuerpo. Esa es una experiencia de iglesia. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo místico. Toda la eclesia es parte de ese cuerpo místico. Voy a leer del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 46 al 53. Y leo para ustedes de este Evangelio de San Lucas, que es el final del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así estaba escrito, el Mesías padecerá, de entre los muertos resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos. Ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En estos últimos versículos del Evangelio de San Lucas, habla de ese momento en que el Señor se separa de los discípulos y ellos van a ser testigos de la resurrección, de la ascensión, ascendiendo, subiendo. El ya resucitado se revela a los discípulos y les dice que en la ciudad cerca de Betania, en Jerusalén, allí se van a encontrar con que Cristo sube al lugar preparado para Él desde siempre y por siempre. El lugar de donde Él vino y a donde regresaba. Para la iglesia, la palabra es cielo. Para la catequesis de la iglesia es la vida eterna. El verdadero lugar
el espacio, el estado al que hemos sido llamados con Cristo y por Cristo. Donde está nuestra cabeza, algún día estarán los miembros de su cuerpo. Cristo cabeza y nosotros miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. La ascensión es también una experiencia de esperanza. No es nuestro lugar definitivo la sepultura. No es nuestro lugar definitivo la tierra. Nuestro lugar definitivo es estar con Él y llegar a donde Él llegó. La ascensión es también subir con Él. Ahora, bajo los términos y me pongo a hablar de al alma del orante. Bajar los términos significa, vamos a hablar del interior de nosotros. Somos la familia que ora. Ahora yo te pido que en tu oración tú asciendas, que vayas subiendo. Para los místicos, subir significa acceder al cielo y tener esa experiencia beatífica, ver la santidad y contemplar el misterio de Dios. Nos estamos metiendo en aguas profundas, pero es mi deber como carmelita hablándoles a gente que ora, a ustedes, mi familia orante. Entonces, ascender es subir un escalón más para la oración. Miren, la oración es el diálogo con Dios y una felicidad tan grande de estar con Él significa ascender. Estar con Él es ascender. ¿Dónde tú asciendes? Rápido. Tú asciendes en el sacramento de la Eucaristía. Tú asciendes ahí. Familia, mi familia orante. Estamos hablando de la ascensión del Señor. Y la estamos viendo desde términos eclesiológicos como una iglesia que puede subir al lugar, al estado donde está Cristo. El estado, cuando hablo de estado, hablo de la santidad. El cielo como un estado de encuentro con el Dios definitivamente. Pero cuando hablo de ascender con la oración y te muevo a algo gráfico, algo pedagógico, te estoy diciendo que vayas a adorarlo en el sagrario, que vayas a adorarlo en la Eucaristía, que en cada misa la iglesia asciende también. En cada misa, cuando Él se levanta, nosotros nos levantamos con Él. Personalmente, como sacerdote de Cristo, cuando celebro Eucaristía, para mí es una experiencia que cambia mi vida diariamente y me hace subir un poquito más cada día y dejar atrás tantas cosas, porque sí soy de carne y hueso y bien mediocre. Pero cuando celebro Eucaristía, la diferencia es otra. Saber que estamos cerca de Dios y que vamos a vivir en comunión con Él, con su santidad, mi mediocridad. Entonces, hay algo que tienes que tener claro. Él no se ensucia por mi suciedad. Él me limpia por su divinidad. Y eso es ascender también. Eso es ascensión. Lo bajo que se levanta. Lo que es finito se convierte en infinito. Lo que es caduco se convierte en eterno. Entonces, Cristo en nuestras vidas nos invita a ascender
Cuando tú haces un Padre Nuestro y te dices, es que este Padre Nuestro en este momento me cambió la vida. Cuando me dijo, perdono como Él perdona. ¡Wow! Me enseñó. El Espíritu Santo me enseñó y la santidad me hizo recobrar aquello que había perdido. Porque me perdonó y me enseñó a perdonar. ¡Wow! Entonces, asciende uno, se levanta de la mediocridad. Cuando estamos a ras, es como cuando el hijo pródigo se deja abrazar por el Padre. No importa, mira, venía sucio, lo dice el Evangelio, hay que cambiarle, ponerle sandalias en los pies porque está descalzo. Hay que ponerle ropa limpia porque lo que trae son harapos. Hay que darle de comer porque viene hambriento. Entonces, todo cambia, asciende la humanidad a la divinidad. Se levanta lo que está caído. La ascensión del Señor, un hecho que para nosotros transforma a la iglesia, porque si lo leemos en clave eclesial, vamos a subir con Él, porque somos iglesia. Si lo hablamos desde las cosas del Espíritu, es una experiencia transformante hasta el extremo de la conversión, que cambia la realidad humana y la eleva a una realidad divina. Saben que San Pedro en sus cartas, si mal no me equivoco, primera carta del apóstol Pedro, habla de cambiar lo humano por lo divino. ¡Wow! ¡Qué intercambio! Ascender es como subir de grado, como un niño que está esperando llegar al 4º año, antes de la universidad, y saber que va a subir a la universidad del cielo. ¿Qué les parece? Donde se aprenden las cosas del cielo. Saben que las oraciones colectas hablan de dejar las cosas de esta tierra para acceder a las cosas del cielo, así mismo. Dejar lo humano para gozar de lo divino. Cristo lo dirá. Los que son de tierra permanecen en la tierra. Los que son del cielo pueden subir al cielo. De eso está hablando, de ascender, subir con Él. Para un alma carmelita, para mi alma carmelita, subir es un eco de Juan de la Cruz que dice, subid al monte Carmelo, donde solo Dios mora, donde vamos dejando en la falda del monte que todo es nada y que no necesitamos nada para subir a donde Él está. Pues entonces, eso será dejar esta carne caduca. Bueno, si la quieren incinerar, que la incineren. Eso hicieron con los mártires. Si se la come la enfermedad, pues que se la coma la enfermedad. Es tierra. Y los que son del Espíritu aspiran a las cosas del Espíritu. Y los que son del cielo aspiran al cielo. Pues vamos a subir. ¿Qué temor hay? Bueno, el temor posiblemente es el temor de cruzar por la puertecita. Yo le digo a la puerta, la muerte. La muerte es una puertecita por la que tenemos que pasar para subir donde está Él y ascender con Él. No es el paso de la vida a la muerte y luego a vida nueva.
de esta vida caduca a una vida nueva y sobrenatural. A mí me gusta la palabra que dice en el libro del Apocalipsis, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo ha pasado y hago nuevas todas las cosas. ¡Wow! Otra vez, ¡wow! Nuevas todas las cosas. Isaías tiene un texto que dice, porque enjugará el llanto de todos los rostros y el oprobio de su pueblo se acabará. Lo ha dicho el Señor. Familia orante, la ascensión del Señor y motivo de consuelo para las almas. También esperanza firme. Santa Teresita del Niño Jesús, otra santa que ustedes conocen y que es muy amiga de este programa, decía a sus hermanas del monasterio de Lisieux en Francia, donde les digo que hacía un frío en el siglo XIX bien grande. Y las monjas se contagiaron, algunas de la gripe de España, que fue mermando la vida del monasterio de Lisieux, y luego las que sobrevivieron a la gripe española guardaban problemas pulmonares que desarrollaron entre enfermedades pulmonares, entre ellas la tuberculosis. Santa Teresita muere tuberculosa. Y en la enfermería del monasterio le dijo a sus hermanas del monasterio, entre ellas sus hermanas de sangre, porque allí en el monasterio habían 3 hermanas de Santa Teresita, hermanas de madre y padre que entraron al monasterio, y esas monjas estaban allí cuando Santa Teresita se estaba despidiendo en la agonía de la tuberculosis, y le dijo a las hermanas, es que yo no muero, es que yo entro a la vida. Por eso es que les decía en el pasado segmento que a mí me gusta decirle a la muerte, puertecita, porque ya Santa Teresita, Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, la monja que murió de tuberculosis, le dijo en la agonía de la tuberculosis, es que yo no muero, es que yo entro en la vida. Aquellas monjas se quedaron absortas en lo que estaba diciendo una tuberculosa en las últimas horas de vida. ¡Qué esperanza! ¡Qué felicidad! Era saber que dejaba este mundo para ascender, para que la ascensión de Cristo cobrara vida en una monja de 24 años tuberculosa. Hermanos, estoy hablándole de una experiencia del alma que asciende. Algo bien práctico. Algo bien práctico. Algo que está bien cercano a nosotros. De esas monjas guardan sus últimas palabras. Santa Teresa de Ávila en el siglo XVI, también enferma, se la estaba comiendo lo que hoy sería una infección que se le estaba comiendo, y entre la fiebre y el encamarse, al momento de morir, dice a las monjas, mirando un crucifijo entre sus manos, le dice, muero, hija de la Iglesia. Y no tiene ningún reparo en decir que muere, sabiendo que asciende como hija de la Iglesia. Esa es la ascensión. Subir definitivamente a donde Él está. Imprimiendo consuelo en quienes oyen esas palabras. Bueno, los que están en el mundo significa el fin del mundo para ellos, pero para los que están en las cosas del Espíritu,
Eso significa cielo. Eso significa gente probada que ha alcanzado lo que yo quiero conseguir y lo que tú y yo tenemos que ganar: el cielo, ascender. Les decía desde el principio del programa, donde está la cabeza, algún día estarán también los miembros de su cuerpo. Nosotros, sin ningún reparo, habrá que pasar la puertecita. Santa Teresita decía, es que no muero, es que entro a la vida. ¿Por qué puertecita? Por la muerte, para ascender. Y nos prepara Dios. Nos prepara Dios. Hay algo que quiero mencionarte. Algo que me dio esperanza de cielo. El Papa Francisco, este último Papa, que muere frente a la mirada de nosotros, está en el hospital, parece que agoniza, lo están entubando, lo desentuban, respira, no respira, todo el cuadro clínico que se preparaba para un hombre de 8 décadas y con un solo pulmón, pero lo dan de alta, se nota la descomposición por la enfermedad, no es un hombre fuerte, pero aún así se asoma ante la Grey, la iglesia en Roma, y en aquella plaza San Pedro da la bendición orbe al mundo. La bendición del Papa, que esa misma noche se prepara para morir, para ascender. Esa es la palabra, para ascender. Porque la ascensión de Cristo es la ascensión de toda la iglesia. La ascensión en la oración es sabernos que podemos subir a una realidad de vida tan alta, lo humano que puede acceder a lo divino y lo divino que se introduce por su fuerza, por su divinidad en lo humano, como si se encarnara de nuevo para subir lo que está bajito. Digo bajito, pero puedo decir la miseria. Somos nosotros los que con Cristo estamos llamados a ascender. Somos nosotros los que como iglesia podemos subir, porque Él ya llegó, Él ya está, y nosotros algún día estaremos con Él. Los hombres que no tienen esperanza no entienden de estas palabras, y posiblemente porque nunca han entendido de las cosas del Espíritu. Así que el Espíritu, porque no lo quisieron, porque el Espíritu es un don y no lo recibieron. Pero para nosotros, lo voy a decir con palabras de Pablo, para nosotros, los que estamos en vías de salvación, es la salvación en el cielo. Qué hermoso que la iglesia suba. Y nosotros vamos para allá. Que el Señor les bendiga. Todos en paz.